Bueno, vamos a iniciar dándole la bienvenida a los más de 80 espectadores que ya están con nosotros acá en este webinario súper interesante que ya van a ir conociendo a través del desarrollo del mismo. Mi nombre es Javier Toledo, represento a Innovación para el Cambio de América Latina y el Caribe. La organización que represento se encuentra en Guatemala, somos Jóvenes contra la Violencia y pertenecemos a este centro regional que, como ya les dije, su nombre es Innovación para el Cambio. Queremos comenzar este webinar contándoles un poco qué es lo que somos, lo que hacemos, cómo nacemos como centro regional para que puedan conocer un poco de nuestra historia y entiendan pues cuál es nuestro interés de fortalecer a las organizaciones a través de espacios como este que puedan contribuir con el desarrollo de las organizaciones y otros actores que ya les voy a contar. Primero, comentarles que nacimos en el año 2013 en el lanzamiento de la Iniciativa Global de Sociedad Civil en la Asamblea General de Naciones Unidas y desde entonces nos conformamos como un centro regional, ¿no? Somos más de 30 organizaciones con presencia en más de 22 países y pues lo que buscamos es fortalecer a la sociedad civil como objetivo principal, fortalecer a la sociedad civil de América Latina y el Caribe, orientado pues a la promoción de la innovación social. Hemos desarrollado ya diferentes estrategias, diferentes acciones específicamente para el fortalecimiento de la sociedad civil, pues buscamos construir un ecosistema de colaboración por medio de procesos innovadores, en donde también involucramos a los académicos, en donde involucramos también al sector privado, a emprendedores sociales y la estrategia es construir este ecosistema que nos permita fortalecer y nos permita construir una mejor región abordando los temas que son de interés para la región. Pues lo abordamos desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la transparencia. Hemos promovido procesos de rendición de cuentas desde las organizaciones de sociedad civil, entendiendo pues que es un principio que todos debemos de aplicar. Otro de los ejes de trabajo tiene que ver con la sostenibilidad, que específicamente solo creo que hay alguien que está ahí en medio de la transmisión. Vamos a... Ahí está. Listo. Ok. Les estaba hablando acerca de los ejes de trabajo, hablamos un poco de la transparencia. Otro de los ejes tiene que ver con sostenibilidad. Hemos desarrollado laboratorios de innovación, hemos desarrollado diferentes metodologías que buscan fortalecer a las organizaciones en diferentes áreas en donde trabajan, que les permitan mejorar sus procesos, desarrollar manuales, desarrollar protocolos, que les permitan fortalecerse y de esta manera pues lograr una mayor sostenibilidad. Otro de los ejes de trabajo tiene mucho que ver con el bloqueo que muchas veces las organizaciones sufren o tienen, que es el tema del ambiente habilitante, ¿no? Cómo construimos o cómo desarrollamos un ambiente en donde las organizaciones puedan existir y puedan seguir desarrollándose y seguir impulsando estrategias para fortalecer los diversos temas en los que cada una de ellas están trabajando. Me imagino que, al igual que en Guatemala, en otros países se ha buscado bloquear a la sociedad civil por medio de leyes que buscan silenciarlas y básicamente a través del ambiente habilitante nosotros pues dialogamos sobre la importancia que las organizaciones de sociedad civil tienen en el desarrollo del quehacer de cada uno de los países. Y también hemos promovido la economía colaborativa. Creemos que uno de los pilares de nuestro centro regional tiene que ver con ese trabajo colaborativo que las organizaciones desarrollan. Actualmente tenemos una plataforma que se llama Comunidades. Ustedes pueden ingresar a comunidades.org. Es una plataforma que nace de Innovación para el Cambio y el objetivo es promover la economía colaborativa desde las diferentes organizaciones. Este trueque que le llamamos, o este intercambio de servicios y productos que entre organizaciones podemos desarrollar para apoyarnos. La idea de promover la economía colaborativa es que logremos una articulación entre el trabajo que cada una de las organizaciones desarrolla y realiza. Así que
pues, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo hemos estado haciendo esto a lo largo del tiempo? Hemos utilizado diferentes estrategias. Una de ellas son espacios como este webinar que estamos teniendo actualmente. Hemos desarrollado ya diversos webinars con diferentes temáticas. Ustedes pueden ingresar a nuestra página en Facebook como Innovación para el Cambio y se pueden dar cuenta los diferentes temas, temáticas que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para fortalecer a las organizaciones de sociedad civil. Pero no solo lo hacemos a través de webinars, también hemos desarrollado laboratorios de innovación en diferentes países que nos han permitido desarrollar procesos innovadores para la búsqueda de soluciones y problemáticas que las organizaciones enfrentan. Desarrollamos el año pasado también nuestro primer hackathon regional, en donde convocamos a jóvenes. Esto se desarrolló en el Triángulo Norte de Centroamérica, y lo que hicimos fue convocar a jóvenes tecnólogos, pero también con enfoque social, que pudieran desarrollar prototipos para la solución de problemas específicos en la región. Y actualmente estamos en la búsqueda del desarrollo de ideatones también para seguir desarrollando prototipos y propuestas que fortalezcan al trabajo que cada organización desarrolla. Además de esto, también como centro regional estamos desarrollando investigaciones estratégicas. Estamos tratando de innovar en la forma de hacer investigación que nos permita encontrar o poder tener toda esta recolección de evidencia para la búsqueda de posibles soluciones. Y pues es parte del trabajo resumido que hemos desarrollado como Innovación para el Cambio. Yo aprovecho para extender la invitación a quienes nos están viendo, escuchando, para que puedan sumarse a esta iniciativa. Como les decía, actualmente somos más de 30 organizaciones las que estamos conformando este ecosistema, pero también con el tiempo se ha sumado el sector privado, emprendedores sociales que buscan también contribuir desde el trabajo que desarrollan con la construcción de esta mejor región de América Latina y el Caribe. Y cierro con esto. Pertenecemos a una red global que se encuentra dividida en otras regiones también, separada en otras regiones, y cada una de las regiones en el mundo está abordando sus propias problemáticas. La idea es de que nosotros respondamos a los problemas que atravesamos como región, a los retos que atravesamos como América Latina y el Caribe, y pues identificando estos retos, juntos podamos buscar soluciones para poder construir una mejor región. A cuenta de esto, o producto de esto, es que nos unimos con Cubadili para poder realizar este webinar súper interesante. Desde el momento en que nosotros recibimos la información y estuvimos en este proceso de desarrollo de este webinar, estuvimos muy interesados en poder ofrecer este espacio para que quienes nos puedan ver y puedan ver esta transmisión puedan continuar fortaleciéndose a través de las experiencias que otras organizaciones tienen y han venido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Creemos en el principio del aprendizaje como un mecanismo para el crecimiento y el fortalecimiento de las organizaciones, y nos alegra mucho desde Innovación para el Cambio ver a estos más de 100 espectadores que tenemos interesados en poder adquirir más conocimiento. Así que yo les dejo el tiempo a ustedes, a Cubadili, para que continúen con el desarrollo del webinar, y estaremos por acá también para cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, yo voy a compartirles una pequeña presentación que tenemos aquí preparada. Para los ansiosos, les digo que esta presentación después al final la vamos a enviar, así que no se preocupen. Bueno, básicamente el foco de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la planificación ágil como una herramienta para las organizaciones que entendemos que son adaptativas y que buscan adaptarse al entorno en el que están. Lo voy a estar, vamos a hacer acá, lo vamos a estar haciendo, nos vamos a estar hablando, bueno, mi nombre es Diego Sánchez Rivera, yo soy un coach ágil y un coach organizacional, y también van a estar acompañándome Matías López. Matías, ¿te querés presentar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Matías López, soy actualmente Agile Coach. Bueno, he trabajado en diversos rubros dentro de este rol y llevando agilismo en lo posible a las organizaciones. Y también estamos con, gracias Matías, estamos con Rosario, Rosario Romera. Rosario. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Rosario Romera, soy Agile Coach, Scrum Master. Trabajo con diversos equipos de trabajo, y también llevo agilismo
a donde puedo. Así que bueno, nada, espero que puedan aprovechar este espacio. Bueno, buenísimo. Y nosotros estamos acá con Cubadili. Cubadili tiene la misión de trabajar junto a gobiernos y organizaciones de sociedad civil para que puedan anticiparse y adaptarse al cambio. Cubadili significa cambio y bueno, es algo que nosotros nos tomamos muy a pecho, el poder hacerlo y el trabajar de una manera adaptativa, ¿no? Nuestros ejes de trabajo tienen que ver con trabajar en agilidad y en diseño y tecnología, básicamente trabajando sobre las culturas de trabajo, generando laboratorios de innovación, desarrollando modelos de sostenibilidad para organizaciones, diseñando productos, servicios y también facilitando y diseñando eventos. Y uno de ellos es, por ejemplo, este webinar. Lo primero que me gustaría hacer es entender un poquito de dónde están. Yo sé que escribieron en el chat varios de ustedes esto, pero lo que les voy a pedir para que empecemos a interactuar y esto sea más interactivo es que quienes quieran entren a esta dirección que aparece arriba, www.menti.com, y utilicen el número que aparece arriba, que a ver si lo puedo ver. ¿No? Ahí estoy, saco este coso de acá y vamos a esto de acá. Voy a poner, ¿por qué? A ver ahí. Ahí estamos. Bien. Ahí está, bien. Empezaron a aparecer. Argentina, Venezuela, bienvenidos. El Salvador. Hay varios de Argentina porque la palabra está más grande. Guatemala, bienvenidos. México, Colombia, El Salvador, Venezuela, parece que hay varios también. Tenemos dos Méxicos, uno con acento y otro sin acento. Muy bien. Colombia, genial, 35, 37. Bien, buenísimo. Wow, parece que tenemos gran audiencia de Colombia, Argentina y Venezuela. Algunos de Bolivia, algunos de Costa Rica, Caracas. Wow, muy, muy interesante. Algunos de Argentina, Buenos Aires. Muy bien. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cuántos años tiene tu organización? Algunos van a tener que apretar un botón para poder pasar. Y la idea es que nos cuenten más o menos cómo son las organizaciones en las que están, y también podamos como entender un poco con quién estamos en este webinar. Bueno, vemos que hay varios entre 11 y 50 años, varios más de 50 años. ¿Sí? No, algunos, 2 en menos de un año, y más o menos se van a ir acumulando las respuestas. Wow, muy interesante. Vemos que la masa está entre 5 y 10 años, entre 11 y 50 años, básicamente, ¿no? Y algunos, hay 12 que están ahí en más de 50 años. Bien, bienísimo. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cuántas personas hay en tu organización? ¿Cuántos son? Menos de 5, ¿no? De 6, bueno, acá empezaron a corresponder. Ok. Bien, hay organizaciones de más de 150 y organizaciones entre 16 y 50. Muy interesante. Ajá. Bien, buenísimo. Ok, o sea que tenemos muy variado. Y voy a preguntar algo más, que ¿cuál es tu rol? A ver qué roles aparecen acá. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el rol en la organización en la que están? Son product owner, director de finanzas, coordinador institucional, líder de proyecto, director de comunicaciones, coordinadora, coordinadores, voluntarios, coordinadores, psicólogo social, gerente, agile coach, responsable de comunicación, director. O sea que tenemos muy variada en Razer, tenemos muy variada la audiencia, y Scrum Master, o sea que hay algunas personas que desde su rol de Agile Coach o Scrum Master saben algo de agilidad, me imagino, y están como interesados en esto. Y algunos que están más desde el lado de dirección, coordinación. Bien, excelente, bueno. Bien.
Bueno, difusión, community managers. Bien, muy interesante. Bueno, muy variado, ¿eh? Vamos a preguntas un poco más profundas. Algunos la contestaron cuando se inscribieron al webinar. La idea es que nos puedan decir cuánto tiempo invierten en planificar pensado en horas mensuales, ¿no? Esta es una pregunta difícil, porque hay que hacer un cálculo, pero bueno, más o menos. Uh-huh. Uf, hay alguien que más de 50 horas mensuales insume. Muy interesante. 28, 59, 60. Bien, hay una porción, un tercio más o menos, que utiliza entre 2 y 4 horas mensuales, o sea, bastante poco esfuerzo de planificación. Hay un tercio que está entre 4 y 10 horas mensuales, eso significa que son entre 1 y 2 horas por semana, ¿no? O 2 horas quincenales, más o menos los espacios de tiempo que se utilizan en metodologías ágiles, o en ciertas metodologías ágiles, y después hay varios que, un tercio, más de un tercio, que es más de 10 horas, y algunos hasta de 50 horas mensuales. O sea, es un esfuerzo de planificación bastante importante, ¿no? Y ese esfuerzo, ¿cuánto nos sirve? ¿Cuánto tiempo permanecen vigentes estos planes? ¿Cuánto tiempo estos planes duran? ¿No? Aquí pueden ir contestando, es muy interesante. ¿Ok? Más o menos, hay varios que tienen planes de un mes. ¿No? Es muy interesante. ¿Ok? ¿No? Fíjense que los planes que... Hay un porcentaje de personas que, por ejemplo, tienen más de 50 horas mensuales y los planes le duran una semana. Es interesante, ¿no? Hay un porcentaje interesante que está entre una semana. También hay algunos que 2 semanas y algunos que un mes. Cae bastante a partir de ahí. Planes de 2 meses, 3 meses y hay algunos de 6 meses. ¿Sí? Y gente que está más de 6 meses con el mismo plan invirtiendo menos de 2 horas mensuales. Ok, hay alguna relación, ¿no? Se puede ver, yo entiendo alguna relación en esto. Y a ver, vamos a una pregunta más, que es ¿cuánto esfuerzo nos lleva a cambiar, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo les insume ajustar los planes ante los cambios de contextos y demoras? ¿No? Hice mi plan, ¿cuánto le tengo que hacer para modificar ese plan? Bueno, algunos de los que tardan un mes, un porcentaje alto, les lleva 4 y 10 horas mensuales, que se suma al esfuerzo de planificación. Hay algunos que no saben. O sea que hay entre 4 y 10 horas mensuales de ajuste de planes, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué conclusión podemos sacar de estas cosas que acaban de ver ustedes, que están haciendo ustedes? ¿Qué piensan? ¿Hacemos todo muy bien o somos un desastre? Que la coyuntura te pasa por encima. La organización es flexible, que necesitamos aprender a planificar. Es un problema en todas las organizaciones, no somos los únicos. Que el uso del tiempo no es muy efectivo, perdemos tiempo, que los planes deben ser flexibles para ajustarse a los cambios. ¿Sí? Planeaciones poco eficaces. Mati, ¿vos querés opinar algo de esto? Hasta acá también estamos viendo bastantes ideas, conceptos muy variados que están aportando. Hay bueno, una crítica incluso que ya se está emitiendo, se requiere mucho tiempo para planificar y el plan vigente es corto.
invertimos mucho tiempo en planificación. ¿Estamos planeando o estamos planificando? Sí, interesante esa distinción, ¿no? El entorno es muy cambiante. Exacto, el entorno, lo único constante es el cambio, el entorno es muy cambiante. Eso es como clave en este tema de la planificación. Planificamos un montón, perdón, antes de irme a la siguiente pregunta, planificamos un montón y estamos en un entorno de cambio, ¿no? Esta pregunta es un poco más profunda. ¿Para qué planificamos? ¿Cuál es el objetivo que tenemos para planificar? Porque hacemos algo que lo tenemos que cambiar, para organizarnos, para mejorar. Ejecutar, mejorar. Ordenarnos, mejorar, mejorar. Bueno, vemos varias palabras, rutas claras, objetivos, planificar, trabajar mejor, encontrar caminos, ¿sí? Escucho algunas respuestas que tienen que ver con hacia dónde queremos ir, alcanzar una meta, ¿no? Y otro que tiene que ver con organizarnos, mejorar y organizar. O sea que pareciera que la manera de planificar tiene que ver con organizarnos, con organizar y con priorizar. Bueno, desde nuestra mirada, hay dos cosas que hacemos cuando planificamos, que son estas. Básicamente, ¿querés decirlo vos, Mati? Sí, ahí yo siempre traigo a anotar una de las frases que me encantan del general y expresidente de Estados Unidos, Eisenhower, que dice: los planes son inútiles, pero planear es esencial. Viniendo del encargado de coordinar las fuerzas aliadas en el desembarco de Normandía y todo, es bastante sonora, ¿no? Su enfoque o su visión sobre la planificación, justamente. Que lo que deberíamos apuntar con una planificación es, como bien algunos ya estuvieron marcando, es poder coordinarnos, poder prepararnos, preparar los recursos que estamos necesitando, obtener la información y bajar la incertidumbre, pero no atarnos a un plan. El plan no es el objetivo supremo, sino que la acción de planificar es lo que nos da un valor para poder cumplir el objetivo, que ese es lo deseado, ¿no? Ahí es donde nosotros necesitamos estar alineados con muchos equipos, estar consiguiendo recursos, estar priorizando de dónde está el valor, saber cómo vamos a encarar los riesgos y demás. Y eso yo le sumo algo que es interesante, que es que para prepararnos para lo que es conseguir recursos o desarrollar habilidades, necesitamos muchos más tiempos de anticipación que para coordinarnos. Y a veces no distinguimos estas dos cosas, y entonces hacemos planes a mucho tiempo porque necesitamos prepararnos, o sea, buscamos planificar para poder tener aquellos recursos que nos faltan, y a veces podemos hacer planes muy someros y muy pequeños para prepararnos, y luego hacer planes mucho más detallados para coordinarnos. Entonces los invito a pensar en estas dos cosas como dos cosas separadas y que podemos hacerlas de manera distinta, ¿no? Prepararnos en un momento y coordinarnos con tiempos mucho más cortos, ¿no? Y eso me suma una pregunta también que espero que sea desafiante, que es: ¿cuál es la diferencia entre predecir y estimar y adivinar? Los datos. Certeza. Son supuestos. Basado en datos. Adivinar es dejar a la suerte, el análisis de datos, conversaciones. Tener una medida aproximada de lo esperado contra una bola de cristal, el grado de incertidumbre resultante, la información que tenga. Predecir, estimar.
Bien, buenísima. Genial. Información previa. Genial. Está muy bien. Se me ocurre algo interesante, que es para que los datos, la información previa, lo que pase, nos sirva como información, tiene que pasar algo muy importante, que es que lo que pasó antes pase después. O sea, que pase en el futuro. Que en el futuro pase lo mismo que venía pasando antes. Si en el futuro va a pasar algo distinto, toda nuestra experiencia previa puede no servirnos, ¿no? Análisis de datos, base de datos, muy bien. La idea es que nos encontramos en el famoso mundo VICA, que esto algunos de ustedes lo habrán escuchado hablar, que es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, y seguimos usando herramientas que se basan en predecir o estimar lo que va a pasar. O sea, estamos en un entorno donde necesitamos predecir para poder planificar, ¿sí? Y eso es una de las características en las que nos veníamos moviendo, pero el mundo cambió, y ya predecir el futuro es algo bastante complejo de hacer. Cuando nosotros aproximamos un problema de una manera predictiva, lo que hacemos es este camino, ¿no? Predecimos qué puede pasar, y puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C, que es lo que de alguna manera podemos estimar y predecir. Después en algún momento evaluamos riesgos, decimos, bueno, si pasa esto, puede pasar esto, este es el riesgo que estamos corriendo, y tomamos una decisión. Y ese plan es la decisión. Ese plan es decidir, bueno, vamos a hacer esto. Y a partir de ese momento nuestro compromiso es con el plan. Y ese plan puede funcionar o no, ¿no? Puede haber un éxito o un fracaso. Esta aproximación necesita que nuestras predicciones sean buenas. Nosotros tenemos que tener una buena predicción para poder decidir lo antes posible. Buscamos decidir lo antes que podamos qué es lo que vamos a hacer. Entonces buscamos mucha información para poder tomar esta decisión para empezar a actuar, ¿sí? Esta es la aproximación que nosotros tomamos para predecir el futuro. Pero en un mundo VICA, esta aproximación, hay muchas cosas que no podemos predecir. Acá tenemos una pregunta que me distrajo. ¿Podemos predecir? ¿Tiene que ver con pensamiento alternativo? No lo sé, es una pregunta que no la puedo entender. Creo que predecir tiene que ver con pensar y estimar el futuro. Hay otra manera, que es esta, la aproximación adaptativa. En la aproximación adaptativa estamos en un ciclo de planificación todo el tiempo, estamos buscando adaptarnos. Entonces, lo primero que me pasa es que decido qué hacer, quiero hacer tal cosa. Y cuando decido qué hacer, asumo algo, que es que el riesgo es constante. Asumo que no puedo predecir el futuro y que no puedo predecir el riesgo. Asumo que pueden pasar cosas. Y cuando yo asumo que pueden pasar cosas y asumo que la situación es riesgosa, suelto la certeza y empiezo a comprometerme con aceptar lo que aparezca. Entonces mi compromiso es otro. Mi compromiso es aceptar lo que aparezca y adaptarme. Y entonces, como voy a ir adaptándome, voy experimentando las alternativas y cambiando. Con lo cual, toda mi aproximación a la planificación tiene que ver con experimentos, con ir viendo si esto que estoy haciendo funciona o no funciona. La diferencia de actuar y experimentar es que cuando yo actúo, pienso que va a funcionar bien. Y ahí existe el éxito y el fracaso. Pero cuando yo experimento, no sé qué va a pasar. Entonces cualquier resultado me da información y yo ya estoy preparado para otros resultados. Mi compromiso con la aproximación predictiva es con el plan. Es en tomar una decisión y sostener la decisión. Es muy bueno para una visión, para ir hacia algún lugar, pero no es bueno para moverme en un entorno cambiante. En cambio, en una aproximación adaptativa, yo postergo las decisiones hasta el último momento responsable, sostengo las alternativas hasta que ya no puedo hacer más. Esta mirada me permite adaptarme al cambio, me permite cambiar, y mi compromiso está en aceptar lo que aparezca. En el modo 1, en el modo predictivo, en la aproximación predictiva, yo lo que busco es pensar que yo soy constante, o mi organización es constante, y lo que voy a cambiar es el mundo. Nosotros somos fijos, y el mundo va a cambiar. Cuando yo me aproximo de una manera adaptativa, lo que pienso que es, el mundo es como es, y yo me voy a adaptar para lograr conseguir lo que quiero. Y eso nos permite muchísima más flexibilidad, y nos permite formarnos como una organización mucho más adaptativa. ¿Sí? Si quieren pueden hacer preguntas en el chat, o pueden hacer preguntas en el botoncito de preguntas que tienen en la aplicación. ¿No? ¿Cómo venimos con esto?
16 pulgarcitos para arriba. Ahí hay una pregunta, a ver. ¿Esto es metodología ágil? Esto es una aproximación ágil. Una metodología ágil utiliza una aproximación adaptativa. Busca pensar en cómo me tengo que adaptar en cada momento, ¿no? Y acá hay otra preguntita más, voy a contestarla ahora. ¿Cómo saber hasta cuándo puedo sostener las diferentes alternativas? Buenísimo, cuando pierdo alternativas. Ahora voy a marcar como contestada. Yo puedo saber que puedo sostener las diferentes alternativas cuando me doy cuenta que si no decido ahora, deciden por mí. La realidad, el entorno u otros deciden por mí. Y eso podemos ir evaluándolo. Bueno, ¿cómo hacemos para planificar de esta manera? Y acá, Rosario, ¿nos querés contar vos? Bueno, antes de contarles sobre la triple restricción, quería contarles sobre Pareto, que supongo que la mayoría lo conoce, pero bueno, los refresco un poco la historia de Pareto. Él era un estadista que decía que el 80% de las tierras de Italia pertenecían al 20% de la población, y que ese 20% era dueño del otro 80%. Teniendo en cuenta esto, esto se mueve a nivel mundial y se toma esta ley de Pareto, vuelve esencial para los negocios. Y nosotros la tenemos muy en cuenta dentro de lo que es el círculo ágil, la agilidad, porque entendemos que el 20% de nuestras tareas, de nuestras actividades que tenemos que realizar para llevar a cabo un proyecto, tienen el 80% de valor sobre el total. Eso significa que nosotros vamos a estar invirtiendo el 80% de nuestro esfuerzo en el 20% de las tareas que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros enfocamos nuestro esfuerzo en ese 20%, podemos no tener que realizar las otras 8 tareas. Muy bien. Bueno, triple restricción. ¿Querés contarlo vos, Diego? Lo cuento. Cada vez que nosotros pensamos cómo planificar, muchas veces empezamos con el alcance. Decimos, bueno, primero, ¿qué hay que hacer? Y definimos el alcance de nuestro proyecto. Nuestro proyecto va a hacer esto. Y después de que sabemos el alcance y todo lo que tenemos que hacer, bueno, pensamos qué recursos necesitamos y cuánto tiempo nos va a llevar con estos recursos, ¿no? Es el enfoque tradicional de planificación. Primero qué hay que hacer y después decirme cuándo estamos, ¿no? Ese enfoque necesita como condición tener la capacidad de predecir, tener la capacidad de estimar este alcance, cuánto tiempo me va a llevar. Y contradice un poco lo que decía Pareto, ¿no? Yo voy a poner en mi alcance todo lo que me parece importante hacer, pero no se me ocurre reducir el alcance, ni aumentarlo, digamos. Bueno, aumentarlo se me ocurre mucho, lo que no se me ocurre es reducirlo. Otra manera de pensarlo es dar vuelta a esta restricción, ¿sí? Esta triple restricción son las 3 restricciones que manejan cualquier proyecto, y que se dice que uno no puede sostener las 3 fijas, ¿no? O sea, si yo quiero hacer algo con un alcance fijo, recursos fijos y tiempos fijos, es muy probable que no lo logre. En el caso de la triple restricción, lo que se suele hacer en el enfoque tradicional es tratar de fijar recursos y tiempo y luego asignar más recursos o más tiempo para conseguir el alcance. En la mirada ágil lo hacemos al revés. Lo primero que fijamos son los recursos y el tiempo. Vamos a hacer durante este tiempo, con esta cantidad de personas y con esta cantidad de plata, vamos a ver qué podemos hacer. Y lo que queda variable es el alcance. Y ese alcance, al ser variable, ¿qué elegimos hacer? Y elegimos hacer justo ese 20% que tiene el 80% de impacto. Entonces, cuando yo miro una planificación más ágil, la idea no es hacer más, sino es conseguir el mayor impacto haciendo menos. Y eso nos permite ser más eficientes, ¿sí? Y eso tiene que ver con 2 maneras de planificación. Nosotros, para planificar un proyecto, tenemos que pensar de 2 formas. Primero tenemos que hacer lo que se llama planificación vertical, que es, ¿a dónde queremos llegar? Y a partir de dónde queremos llegar empezamos, bueno, a ver, y para llegar a eso, ¿qué tenemos que hacer? Y para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos como descomponiendo nuestra planificación en tareas y subtareas, ¿no? Lo que se conoce como WBS, o sea, desarrollo del trabajo, descomposición del trabajo en pequeñas partes,
Y tenemos esta mirada, y esta mirada tiene un foco en la visión y los resultados deseados, ¿no? Me entusiasma mucho porque digo, y para lograr eso voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y me aparece un montón de entusiasmo en esta planificación. Pero hay una cosa que no está, que es la capacidad. Cuando yo empiezo a mapear este tipo de cosas con capacidad, y hay cosas que de repente no puedo hacer porque no tengo la capacidad suficiente, y se hace muy difícil desde esta mirada pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago y qué no de esto que tengo que hacer? Con lo cual necesitamos hacer otra planificación, que es la horizontal. La planificación horizontal se enfocaliza en la prioridad y la capacidad. Es cuánta capacidad tenemos y qué es lo más importante hacer. Entonces, trabajamos con ciclos, decimos, bueno, vamos a planificar un ciclo, por ejemplo, una semana, por ejemplo, 15 días, ¿por qué no un mes? Y ese ciclo vamos a planificar al principio del ciclo, hacer aquello que entendemos que es lo más importante al inicio de ese ciclo, ¿no? El 20% de Pareto. Y vemos hasta cuándo es nuestra capacidad. Y una vez que hicimos eso, podemos pasar al siguiente ciclo y hacemos de vuelta el 20% más importante de lo que no está hecho. Y esto se repite a una cadencia que es ese ciclo. Si ese ciclo es corto y más o menos, veíamos en los números que ustedes marcaban, que es más o menos entre 2 semanas y un mes, que es más o menos como la mayoría hacía, a mí me permite tener un horizonte de planificación con mucha más estabilidad que si estimo para 6 meses. Cuando estimo para 6 meses y tengo muchísima más incertidumbre. Si ven en el gráfico, los cuadraditos azules de abajo son más grandes porque yo tengo menos precisión de lo que tenemos que hacer. A ver si hay alguna pregunta que podamos contestar. ¿Cómo hacemos para demorar decisiones cuando de esto depende la estabilidad del trabajo de las personas? Y si la decisión depende de la estabilidad del trabajo de las personas, es que ya pasaste al escenario de una decisión no responsable. Si eso depende, vas a tener que tomarla antes. Claro, ahí me sumo en lo que nos está comentando él, que uno no es que demora cualquier decisión, uno simplemente busca guardarse flexibilidad, llevando la decisión al último momento en el que se la puede tomar, o en el último momento que realmente debemos tomarla. Lo que se dice just in time, normalmente en el management japonés y demás, de hacer las cosas cuando recién las necesito, no por adelantado, a consecuencias de atarme en el futuro. La otra pregunta que tenemos es cómo se implementa este tipo de planificación. Bueno, creo que estamos de alguna manera contestándolo. A través de ciclos, planificamos por ciclos y tenemos una prioridad. Decimos, tenemos la prioridad de lo que hay que hacer, como mostrábamos acá. Tenemos la prioridad de lo que hay que hacer, esta lista está ordenada y siempre hacemos lo más importante. Y lo hacemos cada ciclo, entonces sabemos que nuestra capacidad de planificar va a ser siempre haciendo lo más importante en cada momento. Lo que pasa es que lo más importante va cambiando de ciclo a ciclo, ¿no? Si tenemos mucha incertidumbre, nos conviene que nuestros ciclos sean más cortos. Y si tenemos más certidumbre, podemos lanzarnos a hacer ciclos más largos. ¿No? Espero que esté contestada. Después, otra pregunta más es cómo orientar al cliente para contratar el enfoque ágil, porque la contratación suele ser más con enfoque tradicional. Buenísimo. Es una pregunta interesante que la voy a contestar después, la voy a dejar para después, porque tenemos algo para contestarlo. ¿Y hay una más? ¿A qué te refieres con que los ciclos deben ser iguales? Buenísimo. A que el ciclo de planificación en el cual voy a planificar tiene que tener el mismo largo. Si yo decido planificar, por ejemplo, semanalmente, siempre planifico semanalmente. Y entonces pienso, ¿qué cosas puedo hacer esta semana? Y a la siguiente semana vuelvo a planificar qué cosas puedo hacer esta semana. ¿Por qué hago que los ciclos sean iguales? Porque una vez que yo pasé 3 o 4 ciclos, aprendí muchísimo de mi capacidad y de mi capacidad de resolver cosas. Entonces, ¿por qué? Lo hago intuitivamente. Como siempre la capacidad y los recursos son lo mismo, ya sé más o menos cuánto entra en una semana. ¿Sí? Imagínense ustedes cuando planifican las vacaciones, ¿no? Uno piensa un poco lo que va a hacer en las vacaciones, pero no hace un plan detallado, porque ya sabe más o menos cómo se comportan las vacaciones. Ahora, si los periodos son de diferente largo, ya no sé si entra o no entra. Sobre todo si me paso el mes. En 2 meses y medio, ¿puedo hacer 49 cosas? Y se hace difícil poder contestar esa pregunta. Es mucho más fácil contestar que en una semana puedo hacer 8. Por eso se usan ciclos que sean iguales. Bajarlo a un ejemplo concreto. Bien, buenísimo. Yo tengo que conseguir
por ejemplo, tengo que armar 4 webinarios en este mes, y yo sé que estos webinarios van a tener que estar, va a haber 2 en la semana 2 del mes y 2 en la última semana. Probablemente lo que haga es estimar cuál de los 2 webinarios es más importante hacer y diseñar primero el webinario más importante en la primera semana para diseñar en la segunda semana el webinario que considero menos importante. Esa sería una manera de organizarme en eso. Durante la primera semana no me pongo a pensar en el webinario de la segunda semana. Simplemente sé que voy a manejarlo de esa forma. No sé si el ejemplo sirvió. Si no, avanzamos un poquito para ver cómo estamos. Porque la clave de todo esto tiene que ver con estos ejes. Cuando yo quiero predecir, voy a estar parado en tratar de anticiparme a lo que viene. Y voy a conseguir mayor predictibilidad, pero voy a sacrificar innovación. Cuando yo trato de ser más predecible, empiezo a sacrificar innovación. Y la pregunta es esto: ¿dónde quieren estar ustedes? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Prefieren innovación, predictibilidad? Bien, acá vemos en los gráficos que se nos instala en el medio, pero lo interesante son la pancita esta rosa, que alguna gente quiere innovación y busca plantearse claramente la innovación. Y los otros están en balancear innovación y predictibilidad, y algunos están más hacia la predictibilidad. Buenísimo. Esto estamos hablando de los enfoques. Estamos hablando de si yo estoy moviéndome en un enfoque adaptativo o en un enfoque predictivo. El problema está en que yo no puedo decidir moverme en un enfoque predictivo. Yo lo que puedo hacer es tratar de anticiparme con buena información aquello que puedo predecir. Si mi entorno es muy complejo y muy cambiante, y me va a costar mucho poder predecir. Y por más que necesite predecir, no voy a poder ser eficiente en ese lugar. Voy a fallar. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, esta la voy a contestar después con el valor. ¿Qué podemos hacer cuando el proyecto solo tiene sentido si se termina completamente? Bien. Y ese escenario sería nada, pero ¿realmente es así? ¿Realmente? ¿No? Te voy a dar un auto. Buenísimo. ¿No querés que te preste una bicicleta antes de que te dé el auto? No, o el auto o nada. O me das todo o no necesito nada. Y ahí, si el escenario fuera eso, y sí, por ejemplo, en una operación de corazón no te puedo cambiar medio corazón. Estamos en ese escenario. Pero muchas veces eso es una ilusión. Y si nosotros pudiéramos adelantar algo de lo que vamos a hacer en nuestro proyecto, probablemente nuestros clientes estén re contentos. El problema está en cómo se lo mostramos. Yo te digo, mirá, te voy a entregar esto y nunca más nada, y eso no sé si va a ser bueno. Pero siempre, siempre estamos trabajando, y sobre todo en organizaciones que están buscando cambio social, siempre hay un paliativo, siempre hay algo que se puede empezar haciendo y que termina dando valor hasta poder tener una solución más completa. El punto está en que cuando nosotros queremos predecir lo que va a pasar, perdemos esa capacidad de innovación para poder lograr algo parcial. ¿Sí? Y otra pregunta, esta ya la voy a contestar después, lo prometo. Invertir la pirámide no implica perder de vista el horizonte de nuestra acción e incluso las actividades de planificación para generar capacidad, innovar o para alcanzarlo. No, porque yo estoy planificando el alcance todo el tiempo. Al utilizar primero fijos el recurso y el tiempo, yo me comprometo a planificar. De hecho, planifico más que si me paro 10 meses a planificar, o me pongo a planificar, no sé, un día entero, y luego pretendo que ese plan dure 3 meses, ¿sí? Obviamente a veces la coordinación con otras personas no nos permite hacerlo de otra forma, pero si yo hago 10 horas de planificación para 3 meses, y luego al mes eso es obsoleto, y perdí 10 horas. En cambio, si yo hago 2 horas de planificación para un mes, y al mes hago 2 horas de planificación para otro mes, y esto lo hago 5 meses, usé el mismo tiempo de planificación con muchísima más eficiencia. Bien. Y acá va la pregunta que apunta a esto. ¿Cuán acertadas resultan tus fechas comprometidas? ¿Cómo estamos en tiempo?
Bueno, como se puede ver, quienes tienen, la mayoría tienen fechas medianamente acertadas, pero aparte, quienes tienen entre 20 y 50 horas mensuales de planificación, tienen fechas medianamente acertadas. Los que tienen fechas muy acertadas están en menos de 2 horas y entre 2 y 4 horas, y algunos entre 4 y 10 horas mensuales, ¿sí? Aquellos que están utilizando menos tiempo de planificación mensual logran fechas más acertadas, y aquellos que están utilizando más tiempo de planificación, ¿sí? O sea, estamos utilizando más tiempo de planificación, esto lo están contestando ustedes, en este escenario. Algunos ni siquiera comprometen fechas cuando utilizan menos de 2 horas mensuales para planificar. Bueno, esto muestra un poco lo que estoy contando, ¿no? ¿De qué formas priorizás? ¿De qué formas priorizan ustedes para que el esfuerzo sea más efectivo? ¿Cómo hacen para lograr hacer menos y conseguir más resultados? Quienes quieran contestar esta pregunta. Impacto versus esfuerzo, objetivos claros. Articularme con otros. Busco que urgencia versus importancia, la matriz de Eisenhower, metas claras, enfocándome en los objetivos, orientación a los logros de las metas, priorizo actividades que dan más impacto o rentabilidad, priorización de requerimientos con cliente, análisis de negocio, delegando, creyendo las habilidades de mi equipo. Lo importante primero, objetivos estratégicos, delegar tareas, articular con otros, responsabilidades claras. Con responsabilidades claras ayuda a priorizar, no, eso no lo entendí mucho. Objetivos claros. Vuelvo al propósito del proyecto y producto. El 20-80, aunque cambie cada semana. No comprometer más que los recursos que tengo disponibles. Evaluación, ciclo corto y replanificar. Bien, muy interesante, muy interesante. A ver las preguntas que tenemos acá. ¿Cómo orientar al cliente para contratar en enfoque ágil? Para la contratación suele ser más con enfoque tradicional. Bien, ahí es donde está. ¿Voy a conseguir orientar al cliente para contratar en enfoque ágil? Sí, le estoy dando valor priorizando. Si yo consigo mostrarle que de esta manera yo le doy más valor a mi cliente, voy a poder convencerlo. Ahora, si yo no le entrego valor, y no voy a generar resultados. Entonces, es muy interesante porque esto construye la confianza. Bien, ¿cómo se puede aplicar este enfoque en organizaciones que utilizan recursos de cooperación condicionada al modelo tradicional de planificación? Y se complica, tengo que dentro del modelo hacer una planificación muy somera para conseguir recursos. Por eso yo separaba el conseguir recursos del coordinarme. Cuando yo necesito gestionar con recursos de otros y el otro necesita determinados planes, deberé hacer estimaciones sobre esos planes para conseguir esos recursos. También puedo invitar al otro a modelos de planificación más ágil, ¿no? Habría que entender qué le pasa a ese otro que utiliza ese modelo, el modelo tradicional de planificación, y ver para qué le sirve a ese otro, ¿no? Lo que se planea es lo ideal, pero en el trayecto del ejercicio se tiene que modificar a lo real. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, cuanto más chico sea mi ciclo de planificación, más fácil puedo cambiar los planes. Piensen que puedo cambiar totalmente mis planes en cada ciclo. Si hiciera ciclos de una semana, mis planes se pueden transformar totalmente en esa semana. Con lo cual, estoy modificando todo el tiempo mis planes. Acá hay otra pregunta que me mandan por el chat, que es: ¿no hay un riesgo en plantearlo solo entre innovar y predicción? Me parece que no hay solo 2 opciones para eso. Sí, yo hice una simplificación en una tensión de valores. Hay muchas cosas, pero innovar predictivamente es bastante difícil. Piensen un caso, si quieren, y cuéntenme, de una empresa que hayan predecido que iban a innovar, ¿no? Yo predigo que vamos a lograr innovar. Creo que un ejemplo sería algo así como vamos a ir a la Luna en 10 años, que fue lo que dijo Kennedy, digamos, pero es bastante complejo. Y de hecho, no sé si fue una predicción o más una visión que después generó un camino, ¿no? ¿Ahí apareció algo ahí? No. Bien. ¿Cuáles son las variables más ocurrentes en la planificación? No entiendo esa pregunta.
¿Cliente sería igual que beneficiario? Sí, cuando estamos hablando, algunos hablamos de un cliente porque trabajamos también en el sector privado, pero sería aquel que recibe nuestro servicio, nuestro impacto. La pregunta la había hecho con cliente, entonces contesté con cliente, pero claro. ¿Cómo sé que lo realizado tuvo el impacto que buscaba? Por los resultados. Sí, está bueno eso. ¿Cómo sé que los resultados eran el impacto que buscaba? ¿No? Por la medición, evaluando el resultado y el proceso, por los resultados, con monitoreo y evaluación. Indicadores BB, KPI. ¿Y cómo calculo los KPI? ¿Cómo sé? ¿Cómo saco esas métricas? Cuando lo aprueba el cliente, bueno, acá, ¿no? Satisfacción del usuario, ¿cómo lo sé? Sobre todo en organizaciones sociales, ¿cómo sé que está satisfecho? ¿Qué es lo que observo, no? Midiendo el impacto. Cuando es coherente con los objetivos planeados y los tiempos establecidos. Además respondimos a la necesidad del cliente. Bueno, volvemos a hablar del cliente. Eso, no lo sé, solo llego a las metas físicas, entregables. Bien, interesante eso, interesante. Tiene que ver con esto, con esta diferencia. Con la diferencia de que nosotros... Mati, ¿lo querés contar vos? Sí, dale. Ahí tiene que ver es muy común en la organización tradicional de lograr la optimización en lo que se llama silos. ¿Qué entendemos por silos? Normalmente lo que es un área funcional de una organización. Al tener esa división del trabajo que fue tan efectiva con el inicio de la industrialización, el problema que trae en la innovación es que la optimización local hace que que los equipos y las personas se enfoquen en los entregables que tiene que realizar su área. Así, por ejemplo, podemos dividir el auto en, bueno, el que fabrica puertas, por decirlo de una manera, el que fabrica capots, el que fabrica los vidrios, pero el foco del cliente, el beneficiario, del usuario final, es el entregable, es lo que le genera valor a esta persona, en realidad. Y ¿de qué le sirve que se hayan producido 10.000 puertas si no tiene ningún motor para armar autos? Entonces, la optimización que tenemos que buscar es apuntando hacia los resultados, hacia el valor que le damos, la optimización sistémica o holística que se le dice de las organizaciones. Y así, por ejemplo, lo que tiene... ¿Es más ineficiente localmente? Puede ser, porque si uno junta en el medio al arquitecto, al obrero, a trabajar en conjunto, puede que el arquitecto diseñe menos planos, el diseñador prepare menos estructuras o cañerías, el albañil coloque menos ladrillos, pero a lo que apuntamos es que maximiza la entrega de valor. La casa es la que le va a servir a la persona, el auto va a tener el auto que la gente compró. Ahí es donde el enfoque del cambio de planificación y de organización es donde busca optimizar la entrega de recursos y la entrega de valor final al usuario. Claro, acá es importante entender que nosotros hacemos cosas para conseguir resultados. Pero cuando hacemos planes a veces perdemos ese foco y terminamos haciendo cosas y no sabemos cuál es el resultado. Y la verdad que hacer algo sin saber el impacto que tiene es un costo enorme. Es muy importante que desarrollemos maneras de evaluar esos resultados. Y cuando podemos desarrollar esas maneras de evaluar esos resultados, que algunos ponían métricas y otros decían, y bueno, veo la satisfacción del cliente, lo que podemos hacer es dejar de hacer aquellas cosas que no dan resultado. Y eso reduce la cantidad de entregables para incrementar la cantidad de resultados. Y eso es muy interesante que podamos manejarlo. Estamos medio en tiempo, así que vamos a ver si podemos contestar alguna cosa más. Lo que estoy mostrando acá es una matriz de priorización, donde de alguna manera podemos clasificar todas aquellas cosas que vamos a hacer en función del impacto que tienen y el esfuerzo que nos llevan, ¿no? Y esta matriz es relacional, o sea, es relativa, digamos. Si yo tengo 10 cosas, probablemente haya 5 que tienen alto impacto y 5 que no. Con lo cual tendré 5 de la derecha y 5 de la izquierda. Y si tengo esas 10 cosas, probablemente tenga 10 que llevan más esfuerzo y 10 que llevan menos. Con lo cual tendré 5 arriba y 5 abajo. Y eso me va a dar un mapeo de mis iniciativas o de las cosas que puedo hacer o de los
de los resultados que puedo conseguir, y se me arman estos cuadrantes que es parecida a la de Eisenhower, donde aparecen aquellas iniciativas que son ganancias rápidas, que son como las frutas maduras, que están en el verde oscuro de acá abajo, y aquellas iniciativas estratégicas. Y me dejan los distractores, aquellas iniciativas que tienen poco esfuerzo pero poco impacto y que me distraen y me hacen perder foco, y aquellos que son agujeros negros, que son lo que hay que evitar, que son aquellas iniciativas que relativamente tienen poco impacto respecto de otras y se llevan mi energía. Esta matriz, si la hacemos de manera relativa a lo que estamos haciendo cada el tiempo, el ciclo de planificación, por ejemplo, cada 2 semanas o cada un mes, nos permite más o menos tener esto, tener un foco en lo que podemos hacer y reducir el output incrementando nuestro output. ¿Sí? Y había una pregunta antes que tenía que ver con la gestión de riesgos, también lo voy a contar un poquito rápido, pero que después podemos profundizar. Hay muchas maneras de gestionar riesgos, pero hay una que a mí me resulta muy fácil, que es conectarme conmigo. O por lo menos conectarnos con todas las personas que estamos en el proyecto y pensar, ¿qué miedo o preocupaciones nos salen? Nosotros los seres humanos tenemos un sensor que evalúa riesgos, que está metido adentro de nuestro cerebro, y trae como emociones, estos miedos, estas preocupaciones que nos empiezan a aparecer. Y cuando aparece ese miedo, esa preocupación, empezar a pensar que atrás de cada miedo y cada preocupación hay un balance entre los recursos que yo tengo y la amenaza que veo que hay. Todo miedo, toda preocupación tiene este balance. Yo creo que me enfrento a esto y creo tener estos recursos. Y la gestión de riesgos es básicamente pensar cómo incremento mis recursos o cómo reduzco el impacto de la amenaza. Si yo estoy en una aproximación predictiva, lo que voy a buscar es reducir la probabilidad del impacto de la amenaza. Reducir de qué manera eso no me va a afectar. Estoy tratando de cambiar el entorno en vez de cambiar yo. Si yo, ante la misma situación, busco incrementar recursos, lo que busco es cambiar yo para adaptarme. Y empiezo a construir una organización adaptativa. Y esa organización adaptativa es más resiliente, más resistente, y puede adaptarse al cambio. Entonces, incluso puede hacerse una organización que, más que resiliente, sea antifrágil, que ya sea una organización que ante las adversidades se mejora y se pone mucho mejor. Si yo busco simplemente en controlar y en predecir lo que va a pasar, empiezo a quitar la capacidad de incrementar los recursos. La verdad es que cada vez que yo pueda incrementar mis recursos y mejorar para poder adaptarme, voy a estar en una situación más clara. Voy a... de estas herramientas que mostré, y también hay más ejemplos, pero bueno, no nos da el tiempo como para poner todos los otros casos. ¿Cómo invertir el triángulo si el cliente te contrata con un alcance y presupuesto definido? Si el cliente te contrata con un alcance y presupuesto predefinido, probablemente tu cliente, estamos hablando del cliente, esté tratando de pasarte el riesgo a vos. Probablemente no puedas más hacer que aceptar ese contrato si es lo único que puedes hacer, o puedes elegir cambiar el cliente, ¿no? Si yo estoy fijando un alcance, un presupuesto predefinido, ¿cuántas veces lo cumplen? Porque no es opcional, o sea, no es que, bueno, en realidad puedo elegir que cumplas o puedo elegir que no. No, el resultado está en función de cumplir el alcance en el presupuesto definido. Alguien te contrata un alcance, un presupuesto predefinido, igual vos podés decirle niveles de calidad o niveles de profundidad en eso que vas a hacer. Y de hecho es lo que se hace en los proyectos. Cuando se te empieza a complicar, vas a elegir si reducís alcance o incrementás presupuesto. Eso es algo que en toda contratación debería plantearse cómo lo vamos a hacer. Si elijo no hacerlo, bueno, estoy atrapado, pero no estoy utilizando una planificación ágil. Y es decir, debemos enfocarnos más en el proceso que en el resultado. Sí, es muy interesante esta pregunta. Debemos enfocarnos más en nuestros recursos y en lo que nosotros estamos haciendo que quedarnos solo con el resultado. Ahora, el resultado es un lugar que es muy importante. Lo que tenemos que pensar es qué no hacemos para poder conseguir el resultado, no qué sí hacemos. ¿Qué dejamos de hacer de lo que estamos haciendo que no consigue ese resultado? Y ahí estamos en un enfoque más ágil. Está contestada. Y siguiente pregunta. Hola, bueno, hola.
Y supongo que haces ciclos semanales, imagino que los lunes comentan lo importante, lo que hay que hacer esa semana. ¿Cuándo evaluás qué se hizo? ¿Los viernes? ¿Cuánto tiempo tomarías en evaluar? Si el ciclo empieza el lunes, probablemente evalúe el viernes. Yo recomiendo empezar otro día de la semana para que no haya tanto tiempo entre el viernes y el lunes. Pero sí, o el mismo día que evalúo los resultados, hago la planificación del siguiente periodo. Co-identifico los agujeros negros, supongo que es cómo identifico los agujeros negros, y son aquellas iniciativas, de todas mis iniciativas, que tienen esfuerzo alto e impacto bajo. Obviamente lo que tengo que hacer es clasificar todo lo que estoy haciendo en el eje de esfuerzo y el eje de impacto. Eso es un orden, ¿no? Pongo todas las cosas que hago ordenadas por impacto, desde la más importante a la menos importante, y después de la que más impacto tiene, la que menos impacto tiene, y después la subo en el eje de esfuerzo, pensando en cuál tiene más esfuerzo y cuál tiene menos esfuerzo, y me quedan estos gráficos como armados. Espero que haya sido claro. Bueno, estamos ya excedidos en el tiempo, ¿no? Así que nos vamos a saltar un poco esto del servicio mínimo viable, y vamos a agradecerles estar acá. Les comento que la semana que viene vamos a estar haciendo un webinar de Inception, que es un taller de Inception que vamos a estar dando nosotros, que podemos, no va a ser web, o sea que va a ser presencial, que vamos a mandar la información si a los que les interese inscribirse, que es Inception. Inception es una técnica para poder llevar un proyecto, una idea, concretas. Que aparece como planear en un entorno donde absolutamente todo cambia cada semana. Y planifica por semana. Hace un plan cada semana. Es un poco lo que vengo contestando, ¿no? Otra pregunta que aparece ahí: ¿cómo elegir mejores prácticas de desempeño inteligente? No sé cómo hacer eso. Y esto tiene conexión con la planificación situacional que propone Matus. No la conozco, pero me imagino que sí. Bueno, les pido 2 respuestas. Una es: ¿cuánto creen que les aportó este webinar? Bien, buenísimo. Pero un poquito más, que respondan algunos más. Y hay una pregunta que nos están haciendo, que es: ¿hay alguna capacitación para aprender a elaborar y ejecutar proyectos, o solo puedo aprenderlo con práctica cotidiana? Hay muchas capacitaciones. Cualquiera que esté trabajando en metodologías ágiles y que enseñe metodologías ágiles te puede enseñar cómo elaborar y ejecutar proyectos de esta forma. Nosotros también hacemos esos talleres a veces, así que bueno, estate atento. Parte de eso sería la Inception del taller de la semana que viene. Le digo que esta grabación va a quedar subida a nuestro YouTube, así que van a poder mirarla. Les voy a hacer una pregunta más. También tenemos webinarios anteriores que tienen información sobre cómo aprender a hacer esto. Una pregunta más de qué les gustaría que profundizáramos y exploráramos en próximos webinarios. Mientras yo veo si hay alguna pregunta rápida que puedo contestar. Gracias. Más para autoevaluarnos como equipo. Bien. El PPT lo enviamos directo. Todavía no tenemos claro cuál es nuestro próximo webinar. Sí, no hay problema en cambiar el plan las semanas, aunque la meta sea mediano y largo plazo. Siempre tengo cosas que hacer antes. Técnica de innovación, bueno, esto lo voy a poner acá. Buenísimo.
manejo de organizaciones, mitigación y gestión de riesgos, casos concretos de planificación ágil, planificación del tiempo. Bueno, casos concretos de planificación ágil, hay varios, hay organizaciones enteras que se mueven de esta manera. Si quieren, no se me ocurre una idea ahora concreta, pero bueno, hay muchas organizaciones que están trabajando todo el tiempo de esta forma. Identificar y componer en tareas, animación y stop motion, ok. Gestión de proyectos, marketing digital, ser más estratégicos en gestión de riesgos, evaluación de proyectos, planificación efectiva, más de metodologías ágiles, gracias, me sirvió de mucho. Ejemplos de proyectos. Me gustaría conocer más sobre técnicas de medición de resultados más allá de acudir a alguna agencia. Sí, muy bueno, sí, está muy bien. Eso es otro webinario que podría ser, ¿no? De métricas. Bien. Bueno, gracias por la atención, gracias a todos. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Adiós, muchas gracias a todos. Chao, muchas gracias. Adiós a todos. Para que les voy a mostrar Listo. Contacto por si alguien quiere meternos tú ahí. Bueno, gracias a todos.